Poliña se paró en la oscuridad total de la entrada y presionó el botón para llamar al ascensor 1, 2, 3 veces. No, todo en vano otra vez, no funciona, maldiciendo mentalmente a los ascensoristas. La mujer levantó las pesadas maletas y comencé a caminar paso a paso en la oscuridad, sintiendo los pasos con mis pies. Hacía mucho que no había mucha luz en la entrada, pero normalmente el ascensor funcionaba y no había necesidad de pisar fuerte. El segundo piso, pero ahora, como si fuera maligno, todavía tenía bolsas en las manos. La mujer caminaba con un solo pensamiento: no tropezar, no caerse, de lo contrario la leche de la botella de vidrio definitivamente se derramaría y entraría. En otra bolsa escondió un frágil paquete de patatas fritas. El hijo menor pidió comprar tanto que el corazón de la madre tembló, aunque no se obtuvo ningún beneficio de esa comida, pero el ejemplo de un padre que no podía vivir un día sin snacks influyó de alguna manera en el adolescente. Poliña Doco llegó al quinto piso y me sentí muy mal, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho y se me caían los brazos. Sí. Como dicen, la vejez no es una alegría. Aunque, según su pasaporte, todavía tiene solo años. Y ya existen estos problemas del corazón. Así es, la amiga de Katia no habló de estas cosas, de alguna manera tendrá que ir al cardiólogo y, en general, no le vendrá mal hacerse la prueba. De lo contrario, es posible que no funcione y ella solo estire las piernas con tanta carga. Pero ella tiene hijos. Aunque son adultos, todavía lo son. Por supuesto, ambos necesitan una madre, hacen todo lo posible para no demostrarlo, pero ella lo sabe bien, sus manos tiemblan por el cansancio y el peso de los paquetes. Poliña sacó del bolsillo un modesto teléfono inteligente y encendió la linterna. Ahora tuvo la oportunidad de sostenerlo para encontrarlo en la bolsa. Ya ves si en la puerta de alguna manera puedes encontrar el ojo de la cerradura, pero afortunadamente hoy llegó sana y salva a casa sin ningún incidente. El hijo menor ni siquiera se molestó en salir de la habitación, pero lo hizo inmediatamente tan pronto como Poliña cruzó el umbral. Mamá, ¿compraste bocadillos? ¿Y con qué? Dame lo que hace unos días que lo quiero, y aún eres valiente, papá de ahí se lo come todos los días. Ojalá pudiera compartir a veces. En general, Poliña, después de tal oca, contaban al hijo por la frente de 15 años y le recordaban que una madre es una madre y no una sirvienta libre y estúpida que necesita dar órdenes y controlar su ejecución, pero hoy no tenía fuerzas para casarse, por lo que silenciosamente se quitó los zapatos con el zapato desnudo, recogió las pesadas maletas y las arrastró a la cocina, notando para sí que su marido nunca salía de la casa. Habitación, no lo encontré. No sirvió de nada, su hijo minutos después ya estaba parado en el umbral de la cocina y vio todos los productos que Poliña envió al refrigerador. Quedó claro que estaba buscando un muy específico. Compré el artículo, un paquete entero de papas fritas multicolores. El chico las tomó, murmuró algo un poco inteligible y se dirigió a la habitación. Poliña cogió tardíamente unas escobas y un trapo. El astuto adolescente recordó inmediatamente el importante trabajo de prueba del lunes y así siempre tuvo la oportunidad de tomarse un descanso de la limpieza tanto como su corazón deseaba. Poliña se enderezó y cuidó a su hijo. Cuando logró captar tales hábitos de comportamiento, cuando empezó a parecerse exactamente a su padre, a quien también le costaba apartar la vista del ordenador o ir a la ducha a tiempo cuando ella se perdía uno u otro. Se convirtió simplemente en una adición idiota a la casa, como una nueva estufa múltiple o una lavadora, o ni siquiera eso, él mismo era una especie de híbrido moderno de todos los electrodomésticos existentes. Además, bajo el control de la inteligencia, los chicos conseguían un trabajo para ayudar las horas, claro que no contaba con ello, pero al menos a veces, para variar, era posible participar en el manejo de la casa. Poliña estaba un poco contenta solo con su hijo mayor, Arseni. Claro que todavía era joven, solo un chico cumplió años hace meses, pero todavía tiene mucho sentido. Él sentía esto, y siempre limpiaba la casa mientras vivía aquí y iba de compras sin recordatorios y la ayudaba tanto como podía, pero ahora Arciusa, ya adulta, decidió vivir incluso con una chica, al parecer. Bueno, ¿por qué no vivir si el apartamento era? Es un apartamento. Poliña suspiró profundamente y cerró de golpe la puerta del refrigerador. No hablo de eso ahora. La mujer puso la comida en los armarios de la cocina y puso las bolsas en un rincón.
Cuando estuvo todo empacado, volvió a poner agua en el recipiente, problemas de rutina, todos los días lo mismo, todo igual, casa trabajo trabajo hogar eterno. Un camino que nunca cambia, ni siquiera ha estado de vacaciones desde no sé cuánto tiempo porque su familia está en grandes dificultades económicas. Por supuesto, si afrontas la verdad, no es la familia la que tiene dificultades, sino Dima, pero él es su marido, lo que significa que sus problemas también son los de ella. Ventana Poliña sintiendo cuánto le apuñalan el corazón. Bueno, ella todavía es muy joven. ¿Qué pasará con ella a continuación si su salud ya es tan mala? O preguntémonos de otra manera, ¿cuánto tiempo aguantará en este modo sin ayuda y descanso y lo más? Lo principal es porque lo necesita, si hay personas en el mundo que viven de manera diferente. Poliña ha estado trabajando sola durante meses en una familia que estaba formada por el hijo mayor del primer matrimonio de su marido y el hijo menor, su marido Dmitri, tenía años. Años mayor que ella, pero parecían de la misma edad, bromeó diciendo que estaba bien conservado. Y Poliña vio en este chiste un atisbo de deseo de ofenderla, porque luego resulta que no estaba tan bien conservada. O incluso le da miedo pensar que todo estaba mal en su familia, como todos, muchas personas que ella conoce viven así. El segundo fue estar solo tras la repentina muerte del primer marido de Aliosa. El pequeño Arseni tenía apenas 1 año cuando falleció su padre. Y me casé con Dima cuando cumplí 4 años, luego di a luz a mi hijo menor, Pasca. Ella trabajó durante mucho tiempo en el hospital de maternidad. No estaba viva y después del trabajo tuvo tiempo de cuidar a los niños y cuidarse a sí misma de alguna manera cuidando, cocinando y complaciendo a su marido con palabras como todas las mujeres de su círculo, una ardilla en una rueda. Sí, pero no hay otra forma de decir que su relación con Dima solo fue buena al principio, y luego todo se fue al carajo, sobre todo porque el hecho de que al hombre le encantaba beber, no tanto para emborracharse por completo, pero un poco más de lo que podía, Poliña lo regañó y amenazó con dejarlo, pero nada lo ayudó, incluso llorar o parlotear sobre esto. Ese veo no estaba haciendo bueno, era tornero y además trabajaba muy bien en una empresa industrial local, ganaba no tanto, pero sí lo suficiente, y luego de alguna manera no se presentó a trabajar porque el segundo no apareció, el tercero uno no se presentó y fue despedido, y también del artículo, por lo que el hombre empezó a intentar conseguir un trabajo en algún lugar. Sí, simplemente. Quien lo necesita con estas entradas en la cartera de trabajo, nadie tiene razón. A partir de ese momento, Dima no tuvo ninguna queja, rara vez cuando trabajaba a tiempo parcial, o incluso lograba pasar 2 semanas seguidas sin recibir órdenes, y en ese momento se volvió adicto a los juegos de computadora, como un niño malayo. O como un adolescente no puedes arrastrarlo por las orejas. Hace aproximadamente 1 año, Poliña logró convencer a su esposa del cofre a un lugar libre de polvo con una especialidad en el taller. Pero Dima trabajó allí exactamente meses. En el quinto, volvió a creer demasiado en sí mismo y simplemente no fui a trabajar, no lo toleraron y me enviaron al puesto de control el mismo día, por lo que Dima volvió a estar desempleado y esta vez durante mucho tiempo. Estuvo sentado en casa jugando en la computadora durante mucho tiempo. Meses, se está comiendo la barriga como una embarazada y la universidad no da ninguna ayuda, no puedes pedirle en casa ni cocinar nada. No puede derramar el sol por completo. Esta vez Poliña tuvo que ganar dinero para todo. Familia con sus propias manos, ¿qué era lo que hacía? La mujer trabajaba como contadora en la empresa y regularmente traía a casa un salario de mes tras mes, sin días libres. El marido desempleado se alimentaba de este dinero, y con él y sus 2 hijos, solo el mayor Arseni, viendo que su madre tenía tal situación en el departamento diurno, pero el menor no tenía nada que hacer como resultado, estudió descuidadamente en casa y no ayudó en absoluto. Arseni soñaba mucho con conseguir educación superior. Primero estudió en una escuela técnica, luego decidió ir a la universidad, pero en el primer año no llegó. Porque entonces con años, el chico apenas estaba en segundo año y estaba muy contento con eso, pero debido a que su madre y su padrastro no trabajaban, Arsen no se trasladó. Para un trabajo a tiempo parcial, trabajó a tiempo parcial en una tienda de teléfonos celulares, vendió teléfonos y los paquetes de ganancias iniciales no eran tan grandes, lo cual, pero más que nada, Dmitri creía que vivir así era normal, dicen.
Reuniría un poco más de fuerzas, esperaría hasta que su salud mejorara y luego encontraría el trabajo de sus sueños. Todos se pondrían celosos cuando Poliña Roca le preguntó qué pasaría con su salud durante este periodo, que ella mata todos los días en este camino, y quien lo necesitará con tanta experiencia, comenzó a indignarse en voz alta con ella. Le corta las alas y no le da descanso. Dmitri creía que tenía una buena razón para no empezar a trabajar ni mover un dedo para ayudar a su esposa con las tareas del hogar. Tenían todo el queso gracias al apartamento, que Poliña y Arseni heredaron a partes iguales después de su primer marido. La madre del difunto marido se negó entonces a ejercer el derecho de sucesión solo para que el único nieto de su único hijo tuviera una vivienda. Dima creía que, dado que Poliña y sus hijos viven en su propio apartamento y él crió a Arseni, ella simplemente debería vender ese apartamento y darle ese dinero para un negocio o para un auto o ambos. Cuando su esposa empezó a decir con fervor que la propiedad era para un tiempo y que su hijo también necesitaba una casa separada porque estaba creciendo, Dima empezó a contar las inexistentes deudas de su hijastro con su padrastro y descubrir siempre que Arseni debía mucho y nunca pagaría las 2 veces que fueron a pescar juntos o hicieron los deberes juntos en este apartamento. Dmitri llevaba mucho tiempo chantajeando a Poliña. Pero ella mantuvo firmemente su defensa, por supuesto, y Arseni y Dmitri sabían que mientras la abuela paterna del niño todavía estaba viva, ella le legó su apartamento. No lo ocultaron. Dmitri creía que Arseni no se quedaría sin un techo sobre su cabeza, lo que significa que necesitaba urgentemente ponerlo a la venta y usar el dinero para algo, ya que expresó la opinión válida de su esposa, no le interesaba, al igual que su opinión. Nuevamente no tiene suficiente dinero para todo lo que necesita y nuevamente no tiene nada para pagar los servicios públicos del mes pasado. Su esposo y Lynch respondieron así en la computadora y conduciendo otro robot a través de la pantalla, lo que después de vender el apartamento, inmediatamente tendrá mucho dinero, puede pagar las facturas con un año de anticipación y no sufrir, pero él ya ha conquistado a Dmitri en su vida, o esperar tranquilamente y esperar hasta que él se digne descansar y irse. Volver a trabajar, o vender el apartamento y vivir de ese dinero. Lo tercero no es lo peor. El hijo menor, Pasca, copió a su padre en muchos aspectos, por supuesto no en todo, pero cada año Poliña veía más y más similitudes entre sus hombres. Pavel estaba muy tranquilo con sus estudios, a pesar de que Arseni estaba estudiando. Adoraba a los más jóvenes, ni las amenazas ni las promesas de exhortación surtían efecto, solo quería divertirse y sentarse a jugar juegos de disparos en el ordenador hasta la mañana. Otra persona que invariablemente sacudió los nervios de Poliña todos estos años fue su suegra Tamara Petrovna, la madre de su no tan novio Dmitri. No es que fuera una anciana completamente mala y dañina, incluso sin importar si le pidieron tal beneficio. Por ejemplo, Poliña estaba firmemente convencida de que todo lo que se hablaba era sobre la necesidad urgente de vender su casa conyugal y también su único techo sobre la cabeza del hijo mayor comenzó precisamente con la mano ligera de la misma suegra en su comprensión de la justicia. Si el hijo ya había logrado casarse con su esposa y su hijo en un apartamento de 2 habitaciones, entonces, como compensación por los metros ocupados, se le debería haber ofrecido exactamente el dinero por ese apartamento, por así decirlo, en bandeja de plata. Al mismo tiempo, a la anciana no le importaba el borde dorado, no solo que todos estos años el apartamento se alquilaba constantemente y este dinero iba a la familia de Poliña, incluso para las necesidades de Dmitri, no solo que la mujer misma más de una vez le ofreció a su marido mudarse allí para no tocar su apartamento y no arruinar las reparaciones en él. Según la acertada expresión de su suegra, simplemente creía que una esposa no podía darse el lujo de un regalo personal. Espacio de convivencia conyugal. Y más aún contra Arseni, estaba tramando muchas cosas contra su hijo de su primer matrimonio y faltas de respeto en su casa. El hijo ajeno no vivirá. Claro, Poliña no se quedó callada y defendió a su hijo. Le preguntó repetidamente a lo mismo de Dima e incluso fue a su apartamento con sus 2 hijos, pero cada vez su marido la detenía y le prometía con su madre. Hablamos, pero pasó un tiempo y Tamara Petrovna nuevamente comenzó a trabajar con entusiasmo, demostrando que en esta casa no había nadie que lo llamara Arseni y que él no tenía derechos y simplemente se vio obligado a vender su casa cuando Pavel creció, el anciano.
La señora tenía un nuevo pasatiempo, estaba feliz de enfrentarlos, vi a Poliña enojarse por eso, luego la abuela desagradable le dijo al menor que su madre ayudó al mayor con un apartamento, la jurisdicción es exactamente la que tiene el huérfano. Nada no tiene ni tendrá todo, la madre es insidiosa con Arseni y deja de seguir. Poliña le explicó a Pavel lo mejor que pudo cómo eran realmente las cosas y le pidió a su marido que volviera a influir en su madre. Pronto Poliña se cansó de esto y les dijo a todos que ya no se comunicaba con su suegra y que al menos la hierba no crecería allí, por mucho que pasara el tiempo y Arseni creció después de la escuela técnica, tenía una buena especialidad. Y la carrera universitaria prometió abrirle todas las puertas en la profesión, surgió la pregunta de que quería vivir separado de su madre y su padrastro con una niña, como para toda madre, para Poliña esa era la situación. No fue tan inesperado pero definitivamente no fue del todo agradable, nunca se sabe cómo se llevan, nunca se sabe qué clase de chica hay, pero no hay nada que hacer desde el hijo decidió que así fuera, su propia vida. Al final, Arseni, antes de mudarse a ese apartamento, le prometió a su madre que le daría una parte de su salario como compensación por el hecho de que ahora no recibe dinero del alquiler, y cumplió su palabra. Todos los meses. Poliña recibió una cantidad no muy significativa en su tarjeta, pero aún así fue bastante agradable en estas condiciones. Entonces sintió el apoyo de el hijo mayor, pero lo principal que le calentó el alma fue que el hijo ayudaba a su madre al menos así, pero ayudaba, apoyaba, no olvidaba por las noches, la mujer a veces lloraba suavemente de felicidad. Después de todo, no todos los menores de años reciben de Pavlik un niño tan responsable, los mismos milagros. Aunque, quién sabe, tal vez crezca y se vuelva más sabia. Poliña suspiró profundamente y se pasó las manos por el cabello. Tenemos que empezar a preparar la cena, ya que durante el día la nevera estuvo prácticamente vacía de comida preparada. Los hombres lavaron todo allí. Ya se podía comer, la mujer añadió agua al caldo y sacó el pollo del frigorífico. Ahora puedes cocinar rápidamente el primero. Y luego piensa en la guarnición y algún tipo de carne y ensalada. Su marido entró a la cocina detrás de ella. Ella lo notó por el desagradable ruido de sus pasos cuando Dima tenía una figura bastante atractiva, puede que no fuera muy delgado, pero seguía siendo un buen patinador artístico. Ahora tenía un vientre en forma de barril que sobresalía detrás de él, incluso los problemas de higiene personal no se resolvieron. A veces sin. Un gran escándalo es que Dmitri no está de buen humor. Poliña comprendió de inmediato que él la miraba de una manera especial e inmediatamente comenzó a regañarla y discutir con ella, pero ¿cuánto tiempo puedes esperar? ¿Dónde estabas? Ha pasado tanto tiempo, mira qué hora es. Ya está afuera para cenar. No y no se esperaba, pero todavía estás caminando a alguna parte, te importamos un comino Pavlusa y yo en el primer minuto Poliña ni siquiera supo qué responder para, por un lado, transmitir su punto de vista a su marido, y por el otro, para que ya no lo tenga, música, dijo lo más tranquilamente posible. Corta las zanahorias en tiras para hacer sopa, de lo contrario sería muy difícil alimentarlos a los dos solos, ¿sabes? Y Pasca debe vestirse sin ropa de temporada. El chico se estiró en respuesta, el marido simplemente sonrió estúpidamente y miró dentro del refrigerador, que Poliña acababa de llenar con varias delicias. Parecía un discurso sincero sobre la necesidad de trabajar para la cabeza de su hermana, escuchado y malinterpretado, no puedo. Hazlo más, arrastrate Poliña continuó con calma, sin dejar de esperar que Dmitri la escuche al menos esta vez, bueno, no arrastres la prueba, golpéalo justo debajo de la nariz. Mastica, sabes lo que hay que hacer para esto, lo sabes, pero eres más terco que un apartamento y vivamos allí, y a mí y a ti también nos basta. Poliña pensó que sería mejor no escuchar cuánto se puede masticar sobre este tema, como si hubiera dicho chicle más de una vez y ni siquiera pudiera explicarlo con los dedos, vender lo que también le pertenece a Arseni además de ella. Y lo presionó como exigió Dmitri, dejando a su propio hijo sin un techo sobre su cabeza, ella no iría. Será mejor que me ayudes con las tareas del hogar con al menos algo. Poliña se lanzó al ataque. Hay tierra intransitable por todas partes y el ascensor ya no funciona. Yo mismo tuve que subir las bolsas de la compra hasta el 5.º piso. Después de todo,
¿hay un hombre en nuestra casa o no? De lo contrario, puedo ver que aquí no hay hombres cuando necesitas hacer algo y la caja está llena cuando puedes pedir un suplemento en la mesa sobre un suplemento. Ella dijo esto específicamente porque sabía que tanto su esposo como su hijo aman para comer comida deliciosa. Poliña cocinaba simplemente maravillosamente, no en vano su madre era su cocinera, y en su juventud aprendió muchos trucos culinarios, un argumento tan asesino. Más tarde pasó por la conciencia de su marido. Volvió a sonreír con ironía, sacó el requesón del estante del frigorífico y entró en la habitación. Pronto se escucharon desde allí los sonidos de otro tirador informático. Poliña estaba desesperada. ¿Tendrá que vivir siempre así manteniendo dos frentes sanas sin ninguna esperanza de una relación normal? Supongo que después de todo, cuando aman, te obligarán a subir las escaleras oscuras con las piernas balanceándose pesadamente y no harás nada para aliviar de alguna manera la carga y complacerlos. Ellos insistirán en la venta de lo que constituye su único trasero y el apoyo en el futuro, que, como sabes, puede ser impredecible. Poliña volvió a suspirar profundamente, sintiendo que el corazón le latía irregularmente en el pecho. Sí, Caterina todavía tiene toda la razón. Necesitamos urgentemente tomar medidas para empezar a ver a un cardiólogo. Y luego veremos que Poliña en general sintió pena por el dinero que gastó en sí misma. Ella, como muchos de sus compatriotas, quiere decir que lo primero que hay que hacer es mantener y cuidar a quienes dependen de usted, su marido y sus hijos, y solo entonces, si le sobra dinero, podrá. Piensa en ti mismo, pero por alguna razón no quedaba dinero mes tras mes, año tras año. Por eso Poliña siempre se contentaba con la ropa más barata, los peores zapatos en oferta, los más modestos e incluso en caso de emergencia, médicos gratuitos para sus propias necesidades. La entonces joven Poliña siempre se compadeció. Desde que tiene memoria, primero sus hijos y su esposo sobrevivieron de alguna manera, ahora sentada en la cocina y sintiendo su corazón bailar, la mujer sintió mucha pena por sí misma. Por eso ella nació en este mundo para qué. Se trata a sí misma de manera tan mediocre y, si le pasa algo, ¿qué pasará con su familia y amigos? No, eso está mal. Poliña decidió consultar a un médico, preferiblemente un especialista bueno, competente y, por tanto, remunerado. Sin opciones, si la mujer hubiera discutido este tema con su marido, él definitivamente la habría disuadido de pagar una consulta si pudiera esperar un mes y ser examinada de forma gratuita, y hasta el día de hoy, ante esta entrada lúgubre y maletas pesadas, ella misma fácilmente habría estado de acuerdo con él, pero solo. Ahora no, y Poliña, sin temblar, abrió la página web de un centro médico y concertó una cita directamente para mañana. Claro que ahora tendrá que negarles a Pavel y Dmitri algunas de las delicias a las que están acostumbrados. Se acostumbrarán, su salud también es importante en algún lugar profundo del alma de Poliña. Sentí que si ahora le pedía la opinión a Arseni, él la apoyaría. Lo que significa que todo está en orden y hoy irá al médico. Después de todo, este es su asunto personal. Por lo tanto, salir del trabajo no al final del día, sino justo después de la hora del almuerzo. La mujer corrió hacia una dirección conocida allí. Tuvo que esperar un rato en el pasillo admirando los grandes peces multicolores del acuario cuando la invitaron a entrar a la oficina. El anciano médico escuchó para sí las quejas de Poliña, o la mujer notó que esta cita era muy diferente a las que había tenido anteriormente en la clínica, le recetó un cardiograma y la ecografía dijo algo durante mucho tiempo sobre la interpretación de los resultados, decidiendo finalmente prescribirle su tratamiento de mantenimiento por el momento. El médico le recetó varios medicamentos y remitió al paciente a en la farmacia de camino a casa, armada con paquetes de medicinas. Poliña se preguntaba si debería pasar por aquí o esta vez la familia codiciosa se quedará sin golosinas o esta vez la familia codiciosa se quedará sin golosinas. Superó su renuencia a hacerlo debido a la pereza patológica de la gente y a los que la veían exclusivamente como una empleada gratuita porque la mujer ignoró tranquilamente el regreso al supermercado y entró con las manos vacías por primera vez en mucho tiempo. El ascensor volvió a no funcionar, pero ahora no sirvió para molestar tanto a la mujer. Grados como ayer, en primer lugar, estaba con las manos vacías y en segundo lugar, ahora regresó a casa con un estado de ánimo completamente diferente, que el ascensor defectuoso no pudo estropear.
Tan pronto como abrió la puerta, Poliña se dio cuenta de que algo andaba mal en el apartamento. No había cosas esparcidas por todas partes ni otras evidencias de un allanamiento a lo largo del corredor, no había elefantes montañeses y no había nubes de humo de tabaco flotando alrededor, pero aún así algo cambió sutilmente aquí durante el tiempo en que estuvo hoy, primero en trabajo y luego al médico, saliendo al pasillo y cubriéndolo. Poliña se dio cuenta de que fue ella quien fue alertada por la puerta de la habitación de su marido, que estaba abierta al columpio. Normalmente Dima no se permitía hacer esto y prefería vivir en su caparazón, el hombre exigía que se cerrara la puerta cada vez que alguien la usaba. Ahora estaba completamente abierta y además en el pasillo podía escuchar la voz profunda de mi esposo que al parecer estaba hablando con alguien por teléfono ya que no se escuchaba a quien llamaba si, ese no es nuestro pollo ¿qué patas? Estaría como bueno, ya lo entiendes, me gustaría poder encontrar una chica así. Sí, en Krasnaya. Coche extranjero ¿y por qué necesito esta rana anciana? No estoy en ningún otro lugar, pero no puedes mirar esta imagen sin que caigan lágrimas. Lo único a lo que podrás aferrarte es a la cara de una anciana, arrugada, y te despertarás como en una pesadilla matutina. Poliña se dio cuenta de que se trata de ella. Esta es ella, la pesadilla matutina. Eso es todo lo que está pendiente. Esta no es la chica del auto extranjero rojo con quien diría guau o no guau, no está claro, esta vez me dolió el corazón otra vez, más fuerte, más persistente, más claro, y nuevamente tuve miedo por mí mismo. ¿Es realmente porque ella trabaja y lo mantiene, se ocupa de la casa, es indulgente con su madre? No merecía nada más que ser tolerada hasta que apareció una chica en un coche rojo extranjero. Poliña caminó silenciosamente hacia el auto abierto. Observando a Dmitri desde atrás, se reclinó en una silla frente a la computadora, haciendo clic perezosamente en bellezas casi desnudas, desde el punto de vista de la propia Poliña, era de mal gusto, pero a él le gustó. Poliña miró más de cerca el fotos que estaba hojeando su marido, unas tiras de tela que no cubren lo que deberían tapar, y luego recalcan favorablemente no han inventado nada nuevo. Todo es como antes y Dima aparentemente decidió finalmente golpear más fuerte, no es tan joven, de hecho, recientemente cumplió 60, y fue entonces cuando Poliña cometió el error de que Dmitri estaba hablando con un amigo por teléfono, él estaba hablando con Igor, su viejo amigo vía videollamada y a diferencia del propio Dima, Igor vio a una Poliña enojada en la puerta de la habitación y al verlo intentó advertir a Dima, metió los dedos detrás de su espalda y habló en la pantalla con todas sus fuerzas, insinuando que debería haberse dado la vuelta, pero el hombre ni siquiera pensó en reaccionar. Sí, grande. Los auriculares que llevaba no le permitieron notar que su esposa estaba prácticamente detrás de él. Ojalá tuviera uno así en mi cuna ahora, continuó quejándose Dmitri. Sí, no me gustaría que fuera mío para ella y da miedo mirarlo y es repugnante pensar que aquí Igor decidió qué decir sobre el hecho de que Poliña estaba escuchando todas sus tonterías. Era necesario ahora y sin rodeos porque no se sabe hasta dónde llegará Dima en sus sueños. Poliña no escuchó exactamente lo que le dijo a Dima, pero se alejó abruptamente. Él instantáneamente la miró con una sonrisa culpable, como si la saludara, luego le dijo a Igor que llamaría más tarde y desconectó la conexión. Dmitri cambió su rostro y se volvió hacia su esposa solo ahora que estaban solos y nadie los veía, no necesitaba fingir ser una persona educada. Ahora volvió a ser el mismo como Poliña lo conoció todos estos años, sin vergüenza. Sentí pena por mí mismo, sentí pena por mis hijos. Bueno, ¿vas a convertirte en una ídolo o vas a ir a la cocina a cocinar y follarte a tu marido? Dmitri comenzó a cruzarse de brazos amenazadoramente. Con las manos en el pecho, miró a su esposa con frialdad y distancia, como si no solo lo hubieran atrapado él, sino ella, pero Poliña no se dejó engañar y no reaccionó. Ahora su marido apareció ante ella en todo su esplendor. Y a ella no me gustó lo que viste. No cambies de tema con calma, respondí, mirando a Dmitri directamente a los ojos. Por favor repite lo que Dmitri le dijo a Igor, y Poliña dice que está de humor para hacer un escándalo. Admite que el extornero simplemente no está yo sabia como, qué decir, gritar, si me sentía muy mal o algo así, vamos, vamos. ¿Cuánto tiempo puedes esperar por ti? Vagas en medio de la nada. Y estoy sentado aquí con hambre.
Poliña salió de la habitación. Entonces la puerta de Pasca se cerró y está claro que ahora mi hijo lo está. En la escuela, esto significa que puedes hablar con tu cónyuge como un adulto, por así decirlo, sin ningún problema, y trabajar para variar, pero aunque sería un poco, de lo contrario, ya sabes, te he estado arrastrando mis hombros desde hace meses y estoy cansado de esto. Sinceramente, estoy cansado de esto. Sí, y también puedes hacer algo en casa. El té no está desactivado. Dmitri la miró con odio manifiesto en sus ojos, y Poliña. Incluso me dio un poco de miedo, has estado aquí con tu perrito toda tu vida, se sentaron en mi cuello de verdad, explotó y te alimenté y te di agua. Así que ahora puedes separarte. Tus manos no se caerán. Poliña de repente sintió que estaba muy cansada emocionalmente, esta situación era difícil para ella. Sí, y el corazón seguía jugando malas pasadas, la mujer lo sentía latir como un pájaro atrapado en una trampa, no me siento bien, de repente Poliña acaba de decir, hoy me recetó un montón de pastillas, no, esa frase no descartar el hecho de que ella inmediatamente discutiría con su conversación con su marido y el hecho de que él generalmente se permite y el hecho de que no quiere ayudarla de ninguna manera, pero Dmitri decidió que ahora podía tomar la iniciativa y comenzó a obligar a Poliña a unirse a la conversación que incluso lo necesitaba. Bueno, ya te lo dije, anciana, si mueres, será mejor para todos, así que no esperes que ahora llore de lástima. Mi hijo ya es adulto y de alguna manera vivirá sin senos. No te preocupes, será mejor que pienses en el hecho de que, como agradecimiento por todo lo bueno que he hecho por ti, incluso podrías vender tu apartamento para agradecerme, por así decirlo. Lo conozco, su negocio vende cerveza de barril, compraría a Poliña y no esperaba que Dmitri sintiera lástima por ella durante todos los años de matrimonio. Ella le enseñó bien a su esposo que no es solo lástima y que no se puede esperar a que nieve en invierno. Pero el hecho de que él se burlara de ella tan abiertamente, su debilidad y su exigencia exigen, la mujer se sentó en el borde del sillón en el pasillo. Y simplemente miró al frente. Bueno, ¿qué vio en la vida con este Dmitri? ¿De qué sirvieron los eternos reproches de Tamara Petrovna, los eternos insultos, los constantes insultos y ahora también una anciana? Se quedó atrás a pesar de ser mucho más joven que su marido. Dima se quedó cerca, no se fue, ahora se comportó como un buitre revoloteando sobre su presa. La presa ya está débil, ella está a punto de rendirse, morirá y el buitre obtendrá lo que atrape el pájaro de presa. Él lo sabe muy bien y por eso no vuela dando vueltas casi arriba. No había señales de girar hacia un lado y ella estaba ardiendo en el mar. Hacía muchos años que no estaba allí, solo con un marido tranquilo. Ellos fui un par de veces. Pero los gritos de las gaviotas sobre las olas blancas, la mujer recordó el mar para siempre, quería tanto el mar, la realidad volvió a doler. Invadió los sueños de Poliña. Bueno, su marido la ahogó inmediatamente. Entonces, ¿qué dices? Venderé tu perrera mientras hago negocios, te compraré un apartamento nuevo que es mejor que tu choza. Dima se paró sobre ella como una censura de conciencia, como un signo de exclamación al final de una frase y simplemente tratando de desobedecerlo como mentor y como jefe de un subordinado que acaba de ser sorprendido robando. Vete de aquí, Dima le dijo cansado a la mujer, no estoy, voy a explicarte lo que acabas de decir. Aquí no soy una chica en un auto extranjero rojo, sí, y tú déjame decirte que no. Apolo se ha cansado de mí. Burlarse y también enseñarle esto a Pasca. Pero no fue tan fácil deshacerse de Dmitri. Vio que sus tácticas no estaban funcionando y que no podía presionar a su esposa, así que decidió conseguir lo que quería amenazando a la correcta, era mi madre, eres mezquina y no hay necesidad de atribuirte el mérito de lo que has hecho. Supuestamente trabajas, sé en qué tipo de lugar trabajas, estoy seguro de que estableciste un lugar de reunión en ese apartamento. Bueno, está bien, te sacaré. Todavía estás bailando conmigo. Y luego Poliña se rió sinceramente, fuerte, alegremente. El mar, ella va al mar. La mujer imaginó que el dinero que ella, si ganas y gastas mes tras mes con este subhombre, sería más que suficiente para un viaje, así que no hay que perder el tiempo sacudiendo la cabeza como quien de repente escucha un chiste muy gracioso.
Poliña se levantó y se dirigió a la cocina, donde tranquilamente se preparó un café, sacó su celular y se acomodó en el sofá de la cocina. Era hora de cuidarse. Trató de no prestarle atención a Dima, quien estaba corriendo y haciendo comentarios sobre cambios inofensivos en el crecimiento, forma y apariencia de tu cabello. Ahora, era difícil ofender a una mujer con cualquier cosa. Además, después de que Etana comenzó a soportar lo que había soportado toda su vida, lo primero que Poliña le escribió a Arseni y le pidió que la llamara cuando estuviera libre después del trabajo. Todas sus esperanzas ahora estaban ligadas al hijo, por supuesto. Poliña entendió que años todavía no era una vejez extrema, por mucho que su marido quisiera demostrarle al respecto, y por mucho que la presentara como una anciana frente a sus compañeros, pero su antigua agilidad se volvió era. No tenía ninguna duda de que Arseni la ayudaría tanto física como moralmente. Sí, es una pena que sea tan pronto. Su padre murió, todo podría haber ido en un escenario completamente diferente hasta que Arseni respondió. Al parecer Poliña estaba trabajando, curioseando agencias de viajes de última hora. A pesar de lo que decía su marido allí, la mujer ganaba mucho. Por supuesto, si gastas tus ganancias exclusivamente para el propósito previsto y no compras tonterías en los juegos, compras cosas innecesarias y no golosinas baratas, exiges mucho dinero para un regalo para tu madre. No, de ahora en adelante ella tiene otras prioridades que le gustaban a Poliña. De un tour muy fresco a un cálido mar extranjero, días, noches, ultra todo incluido. Vuelo de su ciudad y aún en la mañana parecía que podía ser mejor. Apretó el botón del libro y por un minuto imaginé la expresión del rostro de su marido cuando entendió su plan, y aunque lo entendiera, ¿qué más da? Hazlo ahora. A través de la puerta cerrada Poliña escuchó a Dima maldecir mientras estaba sentada frente a la computadora. El juego volvió a fallar. Bueno, al menos todo está estable para él. Te pedí que pagaras por internet normal. Explotó aquí desde la habitación y tú cayó en esta velocidad barata, simplemente no es buena, todo se congela y se ralentiza y usted solo quiere ahorrar un centavo. El hurón Privos así lo supuso, sin embargo, no por primera vez, siguió jugando con entusiasmo con la flecha en la red. Bueno, no dejes que el niño crezca demasiado. Mientras tanto Arseni llamó a su madre. El joven estaba cansado. Se sentía bien en su voz, pero aún así habló con su madre sin irritación, con calma, un contraste tan marcado con Dima que algo parecido a la envidia de su futura esposa pasó por la cabeza de Poliña. ¿Quién tiene tanta suerte? Ella pidió: sáquenme de aquí, por favor. Y, en general, tenemos que hablar de lo que pasó. La voz del hijo de puta era preocupado. Te golpeó, dime la verdad. No, que estás bien inmediatamente. La esposa de Arseni se apresuró a asegurarle a Arseni: solo ven, encuéntrame aquí en la entrada, no te levantes, ¿está bien? Sube, marca, ¿yo voy a salir o qué? Entonces le respondí brevemente a mi hijo y me desmayé. Poliña fue sistemáticamente con calma y recogió el avión sin prisas. Lo que consideraba necesario en la cocina, en los armarios del pasillo hasta la despensa del porche. Luego también entró tranquilamente en la habitación que compartía con su marido y, para ser completamente objetiva, vivían no como marido y mujer, sino como vecinos en el apartamento comunal. Barrió todo de los estantes del armario, colocó la ropa de cama y no prestó atención a lo que ella hacía. Aparentemente lo retrató así a propósito y enfatizó su resentimiento. Bueno, por favor. Poliña llevó todos los paquetes así doblados a la puerta del pasillo y los dejó allí más tarde. Los bajará, los meterá en un coche viejo y usado que Arsenia le regaló por su cumpleaños número y se irá a su apartamento, aunque no por mucho tiempo, porque mañana tiene un vuelo. Será tiempo suficiente para prepararse adecuadamente para apelación y en general ordenar al menos un poco la vivienda. Solo quedaba resolver la cuestión de qué hacer con Pavel. Por un lado, Poliña no era reacia a dejarlo con su padre. Dmitri, por supuesto, no lo cuidaría bien. Pero ya no es Lialia, pequeña e indefensa para ser una persona. Durante los años, Arseni a su edad ya estaba trabajando gradualmente con otra persona. Si Pasa descuidaba sus estudios, entonces incluso el camino a la escuela técnica estaría bloqueado para él. Tendría que ir a la escuela. Tal perspectiva no lo hizo. Por favor, en nada Poliña como madre. ¿Por qué? La mujer decidió esperar al adolescente y hablar con él en persona. Lo que el chico decida, así será.
Y luego veremos qué pasa. Llegó tarde a casa y Arseni estaba sentado en el auto debajo de la entrada y ya se estaba poniendo oscuro en la calle. Poliña inmediatamente puso en circulación a su hermano menor. Irisova le dio todas las posibilidades de dejarlo. Él. Padre sin razón ni por qué, sino que simplemente se decidió por la conversación escuchada entre Dmitri e Igor. Polena no le contó a su hijo porque aún no entendía todo, y la disputa sobre la venta de su propio apartamento puede considerarse el mismo acorde. ¿Quién le permitió tomar tal decisión? ¿Cómo estás dejando a tu padre? Pavel al principio no entendió, miraba a su madre con todos sus ojos y no sabía cómo era posible. ¿Y qué pasaría después? Poliña de repente pensó que esa noticia podría ser desastrosa para la psique adolescente, pero luego, al no tener opciones, necesitaba cuidar de sí misma y de sí misma. Por eso, la mujer, sin dudarlo, le confirmó a su hijo que ya había oído hablar de lo que es la terapia de shock. Entonces fue la terapia de shock. Sí, tomé esa decisión. Y papá lo sabe. Pasca estaba perplejo, mirando de reojo lo que hacía su hijo en esos momentos. Se preguntaba qué le haría comer su padre, quien desde su nacimiento nunca se había acercado al fregadero ni a la estufa. Poliña se encogió de hombros vagamente. Este gesto debería haberle transmitido de manera bastante elocuente a su hijo el hecho de que ya no le importaba si su padre lo sabía. Además, el propio Dima luchaba ahora apasionadamente contra los alienígenas cósmicos y los piojos. No pensé que fuera necesario. Simplemente no lo sé. Pasa se sentó en el borde del rincón de la cocina y de alguna manera se desplomó inmediatamente. Es una pena para él, después de todo, ella no era un animal, pero al mismo tiempo la mujer comprendió que el hijo es casi un adulto, casi un hombre. Déjalo tomar una decisión solo por su bien, entonces comenzará a asumir la responsabilidad, mirando su río, esos hombros apretados. Toda esa confusión en sus ojos exigía que lo abrazara frente a ella, frente a las palomas y dijera todo esto. Estará bien, pero no, la mujer lo soportó. Pavel creció como un consumidor muy exigente. Tan parecido a su padre que si no se toman medidas de emergencia ahora, puede crecer una segunda Dima, ¿y por qué ya lo necesita? Más allá se había reunido fuera de la ventana, la oscuridad había pasado durante mucho tiempo y Pavel todavía estaba sentado mirando. Luego, la madre vio a su hermano aparecer periódicamente en el umbral, y luego ambos escucharon el sonido de la puerta abriéndose de la habitación, lo que hizo que Dmitri finalmente se quitara los auriculares y saliera al pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Se come una polca. Donde Dmitri rugió, entrando a la cocina, mientras el hombre se untaba de manera completamente antiestética su barriga peluda y lucía amenazadoramente intransigente, ciertamente notó la conmoción inusual en la casa, pero pensó que su esposa solo quería asustarlo, por lo que Dmitri decidió: Don, no caigas en sus patéticos intentos y muéstrale quién manda. Si es necesario, entonces dale una lección físicamente, de lo contrario. Poliña comenzó a permitirse demasiado, miró a su marido por primera vez, tenía tantas ganas de reír. Pero, ¿qué piensa él de sí mismo, que finge comer? Como dijiste, no lo hará. Decidí dejar de agobiarte y aburrirte en tu propio apartamento, así que aparentemente me voy a mi propio Pavel. Se queda contigo. Poliña dijo la última frase no sin pesar, pero como su hijo no puede tomar una decisión, probablemente será la adecuada para él y para ella. Quiero decir, Dima no entendió ni entendió. Él pareció no entender, se acercó amenazadoramente a su mujer y la miró fijamente a los ojos. Has decidido tener un amante, no amantes, ella negó con la cabeza. Poliña acaba de decidir que podrás cocinar para ti y tu hijo, y además aprenderás a llevar comida a casa. Y sobre el hecho de que un hombre normal siempre sabe cómo ganar dinero para ti. Entonces, mientras Dmitri apretaba los puños y solo los restos de pensamientos sensatos en su cabeza le impedían golpear a Poliña, la mujer no estaba preocupada. Con eso en mente, ya se podían escuchar pasos en las escaleras. Arseni, que subía al apartamento a recoger el último lote de paquetes. Entonces es un insulto. Nadie ayudó al joven en el pasillo y su madre lo siguió para ponerse los zapatos. Estaba lista para despedirse de Pavel y recordarle que mañana por la mañana necesita poner su alarma al azar para no quedarse dormido para ir a la escuela, cuando de repente notó que él también se estaba poniendo los zapatos.
parado a su lado. ¿Y dónde le preguntaste a tu hermano Arseni, haciendo equilibrio contigo? ¿A dónde más extendió la mano el adolescente? Desde su habitación, se inclinó un poco, luego volveré al resto, en serio, madre y... Pasa miró a Poliña como en la primera infancia, con alma y sinceridad para no llorar por el significado y el sentimiento del momento. Poliña simplemente asintió. Ahora ella no tiene nada de qué preocuparse. La mujer les mostró a los chicos que podían irse y se dio la vuelta y Dmitri estaba furioso detrás de ella, gritó sin prestar atención al hecho de que sus hijos estaban aquí, dijo a Poliña las últimas palabras y supuso quién y dónde estaba engañando. Sobre él, el hombre también pidió todos los castigos que pudiera imaginar por la muerte de su esposa, pero el campo ya estaba todo. De la misma manera, cuando pienses y gimes, ni siquiera te acerques al umbral, gritó Dmitri, inclinándose hasta la cintura hacia la entrada. No le importaba mucho que de esta manera todos los vecinos se convirtieran en testigos de su relación durante que ya no te veo aquí, que ni siquiera puedes mirarlo a los ojos frente a tu marido personal, lo que aprendieron los inescrupulosos, y confié tanto en ti. Mi madre tenía razón cuando dijo que no deberías estar capaz de entrar en sus metros cuadrados. Y un disparo de cañón. Codicioso y la pendiente es vieja tete sí, quien te necesita, recompensando así a Poliña con todo lo posible e imposible. Vicios a los ojos de sus vecinos, Dima cerró sus puertas. Mamá, no entiendo, ¿te está regañando o te está anunciando?, preguntó de repente Arseni, y de este chiste los tres se rieron hasta las lágrimas. La vida de Poliña poco a poco fue mejorando e incluso empezó a brillar con nuevos colores, claro que era difícil. En tan poco tiempo y dentro de sí misma, después de todo lo que Dmitri regularmente organizaba para ella, pero ella hizo lo mejor que pudo. Los niños aceptaron tranquilamente como un hecho que por primera vez en sus vidas su madre viajaba de vacaciones sola y sin nadie. Es cierto que la novia de Ilona, Arsenia, estuvo indignada por esto durante mucho tiempo. Que 2 inquilinos más se mudaron repentinamente al apartamento, que ella ya consideraba casi suyo. Poliña simplemente no le prestó atención a la chica insolente, pidiéndole a su hijo que reconciliara su rostro. Se arregló diligentemente, por supuesto. La mujer no tenía dudas de que los niños ya tenían edad suficiente y seguramente harían frente a todas las tareas asignadas. Pero aún así el corazón de la madre no estaba en el lugar correcto. El vuelo fue fácil y por primera vez en su vida. Poliña se encontró en un centro turístico extranjero, el mar simplemente la encantó. Ella era tan gentil, cariñosa y turquesa como en sus recuerdos, pero aún así, nunca se había sentido tan libre. Poliña caminaba mucho y disfrutaba paseando por la playa, observando las maravillas de la naturaleza local, haciendo excursiones y comiendo delicias en restaurantes. Ahora ella misma estaba perpleja de por qué había soportado la esclavitud a la que Dima la había arrastrado durante tantos años. Ella podría haberse guiado a sí misma desde el principio. Así es exactamente como los problemas simplemente no habrían tenido tiempo de crearse y crecer a tales proporciones. Por cierto, Dmitri no la dejó sola con sus colegas, se enteró de que él vino a su trabajo y llamó a tarar a Maggi. Poliña trabajó durante muchos años, absolutamente sin vacaciones, y por eso fueron a su encuentro, repartiendo los días por su cuenta. La mujer simplemente no podía imaginar qué escena tan fea habría pasado si se hubieran conocido. Además, Dmitri se llamó a sí misma, bloqueó al hombre donde pudo. Su esposo exigió que su madre y sus hijos cambiaran de opinión y regresaran a su apartamento para dejar de fingir ser algo y asumir brevemente sus funciones. Dima consideró posible recordarle a Poliña incluso sobre la venta de su propiedad. Dicen, deberías haber hecho todos los rituales a la vez. Poliña estaría completamente satisfecha con su vida. Ahora solo sonríe sarcásticamente mientras se sienta o se relaja junto al mar con una copa de vino en una mano y un plato de delicioso tiramisú en la otra en su tabla personal de preferencias. Hasta ahora la segunda opción ha ganado por amplio margen, lo que significa que estamos hablando de regresar con el marido. No pudo caminar al tercer día de su estadía en el resort. Poliña se perdió. Al principio pareció elegir el camino correcto a través de las sinuosas calles de este desconocido, pero tan hermosa ciudad, y más una vez no reconoció completamente el área en que había las mismas casas, los mismos rincones, algunas tiendas idénticas y sin rostro por todas partes, y Poliña no podía preguntar a nadie porque no conocía el idioma local al haber vivido allí. En el camino hacia aquí,
La mujer empezó a entrar en pánico poco a poco, no quería quedarse atrapada aquí por mucho tiempo, pero encontrar el camino al hotel es solo una tarea con un asterisco cuando la tocaron y sacaron con cuidado. Dal camino en las inmediaciones en las que se encontraba. Poliña primero se estremeció y luego se relajó, consideró que la ayuda se la brindó uno de los residentes de su hotel, alto, de ojos negros, exteriormente en forma y esbelto, por alguna razón la mujer lo asociaba con jubilados. Se lo encontró más de una o dos veces, ya sea en el paseo marítimo, en el restaurante del hotel, en la piscina o incluso en la playa, por lo que entendió, el hombre también venía a descansar solo. Parece que estás teniendo dificultades, volvió a preguntar y le sonrió ampliamente a Poliña. Ella se perdió. Me encantan las respuestas francas. El extraño continuó el diálogo, el extraño arrastrando con cuidado a Poliña con él por la calle. ¿Y si yo? Si permites la franqueza con franqueza, todavía quería encontrar una razón para conocerte mejor. Pero de alguna manera no funcionó. Tienes prisa, así que estoy en el camino, y algo más está por cierto, pero ahora lo vi y decidí que esa oportunidad es el destino. No tienes nada en contra. Nuestra comunicación, el esposo Estacia ladró y terminó, como sospechaba Poliña, un militar retirado por años de servicio, vivió solo durante mucho tiempo después de la muerte de su esposa. Eran mujeres diferentes, pero todo parecía mal y mal. Él solo tenía una hija en la familia, ahora la niña debería haber sido otro día. Tern habló lentamente en los campos y Nikolai caminó lentamente hacia el hotel para sí misma. La mujer habló de mala gana, tan brevemente, y además su marido resultó no ser la persona detrás de la cual podía sentir, como si hubiera dos niños detrás de una piedra. Pared, uno ya es un adulto y el segundo es un adolescente trabajando hobby en general, todo como todos los demás, después de haber llevado a Poliña al hotel en agradecimiento. Por una buena acción, Kolya inmediatamente pidió ser un compañero de viaje para un paseo nocturno por el terraplén. Poliña, como hombre, la conversación con él fue interesante. ¿Por qué no darle placer al paseo nocturno no solo a él, sino también a usted mismo, especialmente porque tuvieron una cena tan inocente junto al mar? Mirando el camino iluminado por la luna y hablando de música clásica, el panqueque no podía recordar si alguna vez había hablado de música con Dima en su vida. Después de todo, amaba tanto este tema, no en vano se graduó de la escuela una vez de música e incluso iba. Afortunadamente, su madre la disuadió de ver buenos ingresos ahora, según escuchó, pero la escuela de música terminó y el hobby permaneció y la mujer simplemente se quedó. Me alegro de poder discutir esto con alguien. Resultó que Nikolai conocía bien no solo los instrumentos musicales del ejército, sino que cortésmente pidió permiso al administrador y, después de unos minutos, los dedos del hombre ya estaban pasando con cuidado las teclas. Como si probara la elasticidad del plástico blanco y negro. Kolya tocó las teclas. Y al descubrir que era magnífico, o toda la atmósfera de la ciudad por la noche, o el camino de la luz de la luna detrás de ella, o simplemente la expectativa de algo hermoso que estaba a punto de suceder en su vida, Poliña no pudo para decir exactamente qué hizo que estos momentos fueran mágicos, pero fueron así. Nikolai también lo sintió más tarde, cuando el gomen del restaurante fue anunciado en Bach, Beethoven y Mozart. Poliña se acercó al instrumento y el viejo sintetizador también produjo a Tchaikovsky, Mussorgsky, Schubert. El último turno terminó siendo un verdadero éxito porque al son de esta melodía muchas parejas comenzaron a girar el vals. Poliña notó que Nikolai la miraba con aprobación por debajo de las pestañas entrecerradas y esta mirada la embriagó literalmente. Poliña siguió tocando, disolviéndose en los sonidos de la música, flotando junto a ellos. Y entregándose completamente a ellos sin dejar rastro. Cuando terminó una melodía, Poliña inmediatamente comenzó una nueva serie de memoria. Me culpé por no poder recordar todo lo que leí a primera vista en una escuela de música. Esta noche la mujer se mareó. Y la privaron del sueño. Ahora se sentía nuevamente como una joven enamorada, cálida y viva, una auténtica bailarina. No encontraba una definición exacta para este estado, pero quería que durara el mayor tiempo posible. Nikolai tocó fibras en lo más profundo de su alma que parecían dignas de confianza. Circuncidada por Dmitri, ahora Poliña ha vuelto a la vida, simplemente rasgando las teclas, llamando la atención de los visitantes del restaurante y entre ellos el más sexy Nikolai.
Inhalando el aire lleno de aromas orientales, Kolya acompañó a Poliña a su habitación y besó galantemente la mano de la mujer. En toda su vida, no podía recordar momentos más románticos que esta despedida en la puerta. Nikolai simplemente la miró a los ojos y le pidió permiso para venir mañana aquí para llevarla al restaurante. Poliña, por supuesto, no pudo evitar aceptar una petición tan modesta. Porque ambos entendieron que no estarían separados por mucho tiempo. Poliña y Nikolai pasaron juntos todos los días restantes antes de la salida, ambos hicieron excursiones, fueron a la playa y a la piscina, cenaron, almorzaron y desayunaron. Una comunicación tan estrecha no le trajo ninguna molestia a Poliña, además, por primera vez. Ella sintió que estaba sinceramente interesada en este hombre Dima. Realmente no quería saber cómo fue ese día, qué estaba pensando, qué estaba soñando y a qué animal le recuerda esa nube en el cielo. Y Kolya encontró es interesante, él también habló mucho sobre sí mismo, sobre su hija, una artista, sobre que quiere nietos, pero de alguna manera a Sveta no le funciona formar una familia. Poliña respondió compartiendo su preocupación porque sus hijos viven solos desde hace casi una semana, e Ilona, la novia de su hijo mayor, le dio a Arseni un ultimátum al estilo mío o de tu madre. Nikolai se rió con Poliña y nunca se sintieron tan bien y tranquilos. Kolya terminó viviendo en la misma ciudad que Poliña. Esta circunstancia los divirtió mucho cuando Nikolai dijo solemnemente un día durante el desayuno: esto significa que es el destino. Poliña ni siquiera discutió. Al parecer esto es cierto. Por lo tanto, acordamos encontrarnos inmediatamente después de nuestro regreso en nuestra ciudad natal y números de teléfono. Por supuesto, nos despedimos, y Kolya, como se llamaban a sí mismos, ya se sentían, si no exactamente una familia, al menos no extraños. Justo en la noche antes de la salida, acostada en la cama y recordando mentalmente los momentos más brillantes de las pasadas vacaciones, la mujer se dio cuenta de que nunca había sacado las pastillas de su maleta, ni siquiera las que recibió como reposición del cardiólogo. No los que había estado tomando constantemente durante muchos años, y tu piel. La mujer no sabía si podía confiar al % en su propio reflejo en el espejo, pero aún así le parecía que claramente había comenzado a mejorar. Por supuesto era imposible confundirla con una belleza de 20 años. Pero ella no tiene años y ni siquiera necesitas ese tipo de placer. Todo tiene su tiempo, ella ya ha vivido años. Ahora tenemos que dejar que otros vivan por ellos, por ejemplo, sus hijos y luego sus nietos. Eran los niños los que tenían problemas. Poliña incluso sospechaba que Pasa y Arseni hablando por teléfono suavizaban un poco la gravedad de la situación que se desarrollaba en su casa debido a que se mudaron allí. Ilona no quería compartir sangre con nadie, ni siquiera con el legítimo dueño de la mitad del apartamento, y no se cansaba de exigir insistentemente a su hijo mayor que la mimada de Inola viviera en una granja colectiva o comunal. Y comprenda que no importa lo que los hombres de los familiares de su ser querido rechazaron. Poliña no sabía qué hacer al respecto. Por un lado, ella misma ya había sufrido mucho por su suegra y no quería convertirse en la misma anciana, le susurró a una Nati de pleno derecho. Casi debería pedirle permiso a esta chica adulta para. Estaba mal que pudiera caminar allí mismo sobre una sola tabla del suelo, pero Ilona no lo aceptó. De hecho, Arseni no le contó mucho sobre Ilona, se conocieron en alguna fiesta de estudiantes. Al cabo de unos meses decidieron vivir juntos, casarse con ella, su hijo, en lo que a él concernía. Por supuesto, Poliña aún no lo había planeado y solo lo estaba disfrutando en general, al igual que ella. Los jóvenes nunca parecieron tener conflictos especiales hasta el momento en que su madre y su hermano menor se mudaron. ¿Cómo podemos salir de esta desagradable situación para que todos puedan? Poliña estaba bien con estos pensamientos y se quedó dormida al día siguiente. La partida la esperaba y allí en la terminal de embarque se produjo una breve separación de Nikolai. Él lo besó por primera vez y ella pudo deshacerse de él durante toda la mitad del día. Se sintió recordada de disfrutar y esperar con ansias la vida habitual juntos, convirtiendo a Poliña bronceada y bien descansada. El día de su llegada, en primer lugar, la casa estaba sospechosamente tranquila y sospechosamente limpia. La mujer se negó a irse. Los niños la encontraron en el aeropuerto y les dijeron que se fueran. Cada uno puede hacer lo suyo,
el que iba a trabajar se quedaba en la estufa. Una sartén con puré de patatas fresco envuelto en una toalla en el frigorífico estaba al fuego y las chuletas dobladas en un plato. Poliña no podía entender lo que la alarmaba. Caminó varias veces por todo el apartamento, evitando solo la habitación de Arseni e Ilona hasta que descubrió que las cosas de la niña ya no estaban allí, los abrigos del armario habían desaparecido, el armario del pasillo ya no tenía secador de pelo. Sobre el gancho del baño, en dirección desconocida, varias bandas elásticas y horquillas, que previamente estaban cubiertas con una capa uniforme, cubrían todo el espacio. No se puede decir que Poliña. Ella no era feliz, simplemente sentía que esta chica en particular no podía hacer feliz a su hijo, pero, por desgracia, ¿qué podía decirle a su hijo ahora ya mayor? Y ahora que ha aceptado el puesto. No importa más, tus palabras no le parecerán ofensivas a Arseni. En segundo lugar, en el momento en que se fue a trabajar, Poliña tuvo un día más y por eso decidió preparar algo impresionante para sus hijos. La mujer quedó conmovida por sus cuidados y sería lindo que hoy, cuando ambos regresaran a casa, recibieran lo que aman mucho. Desde pequeña, ¿cuánto tiempo hace que Poliña no conjura magia en la cocina solo para su propio placer? ¿Cuánto tiempo hace que una mujer no calcula febrilmente cómo hacer una receta menos costosa o menos calórica, sino simplemente cocinada y disfrutada? No es de extrañar que pronto el delicioso aroma de asados en cazuelas de barro flotaban por la cocina. Postre, todos esperaban un pastel según la receta de mi madre. Lo más destacado fue el uso de ralladura y luego el plato fue simplemente único, se derritió en la boca y, a diferencia de cualquier otra cosa, esta noche fue realmente familia y recordaban, según los propios chicos, las vacaciones de su infancia lejanas de sus vidas. Aquí los dos hablaron brevemente y en pocas palabras. Ilona maldijo. Limpiaban, se preparaban para ir a trabajar y asistían a la escuela con regularidad. Entonces la niña se cansó de todo y recogió todas sus cosas bajo la aprobación tácita no solo de Pavel y Arseni, quienes ya estaban cansados de escuchar todos los días que él podría haber expulsado a su madre y a su hermano, y que ya no era así. Ya no es digno de prohibirles venir aquí sin histeria, no sanaron peor que con ella, menos aún la limpieza se convirtió en una palabra para todos. Dmitri no se mostró magníficamente y no tenía prisa por participar en la vida de su único hijo, pero resultó que Tamara Pavlovna desconectó directamente el teléfono de Pavel, en un intento de obligarlo a regresar con su padre y pagarle su filial. Deuda con esta formulación. Poliña se rió durante mucho tiempo, pero no recordaba cuando Pascal le debía mucho a su padre, ella lo apoyaba solo con salud y también con estudios, con la palabra risa, y solo sudaba porque su hijo simplemente dejaba entrar a sus parientes mayores. Poliña fue a su habitación y allí se volvió activa. Correspondía con Nikolai. Él ya se estaba preparando para el vuelo y con muchas ganas de estar juntos, le pidió que le dejaran unas noches libres para poder verla y recordar cómo era sentir su aliento junto a ella, ver sus ojos de amor. Son verdaderamente sumisas para todas las edades, y Kolya inmediatamente prometió que estarían a su disposición todas las noches para que pudiera planear cualquier cosa. La mujer se enfrentó a otra pregunta como confesarles a sus hijos que tenía un ventilador en el resort. Por un lado, comprendió que los romances navideños duró poco y no es de extrañar que tengan mala reputación, pero por otro lado tuvo cuidado, vivió toda su vida bajo el mismo techo con una persona completamente ajena a ella durante tantos años. Ahora se había ganado el derecho a felicidad, al menos de probar el campo. Entendió que ahora realmente tenía una oportunidad de oro para hacer los años restantes menos insípidos y aburridos y esta oportunidad se llama Nikolai. Poliña se miró en el espejo donde estaba esa tía, agotada por la vida y golpeada por innumerables insultos. ¿Quién salía del aeropuerto por una semana? Volver, incluso sus hijos elogiaron su apariencia. Significa que está en el camino correcto y no retrocederá. Haciendo acopio de valor, la mujer abrió la puerta y se dirigió hacia los chicos que estaban lavando los platos juntos en la cocina. Estaba decidida a hablar con ellos de la presencia de un militar retirado en su vida, Pavel. Y Arseni aceptó la noticia sin tener tiempo realmente de separarse de un marido, inmediatamente conoció al siguiente, comedido en principio. Poliña los entendió bien a ambos. Ella sería feliz si uno de sus hijos fuera así. Habría saltado de la sartén al fuego, eso es poco probable. Por lo tanto,
Los niños tenían una razón para no confiar completamente en la sinceridad de sus sentimientos, pero la mujer misma literalmente no podía esperar el momento en que Nikolai apareció en su puerta. Sin embargo, el hombre decidió este tema de otra manera, no fue de inmediato para él. Casa de su ser querido y le sugirió ir primero al cine y luego cenar en algún lugar. Poliña, por supuesto, no pudo negarse. Y la mujer ni siquiera tuvo ese pensamiento, por lo que vieron con éxito algún tipo de comedia romántica y luego celebraron un encuentro en su tierra natal en un tranquilo restaurante familiar, de ambiente hogareño y exquisita gastronomía. Era exactamente la fecha que Poliña deseaba y que había estado anhelando en su alma todos estos años, el silencioso resplandor de las velas, la música discreta, comida deliciosa. Nikolai la invitó al cumpleaños de su hija, que planeaba celebrar el sábado, y la invitó a llevar a los dos niños con ella. Desde su punto de vista, tal relación sería ideal, un lugar público, una ocasión digna, invitados alegres. Después de pensar un poco, Poliña. Estuvimos de acuerdo en que este desarrollo particular de los acontecimientos podría ser ideal e incluso el único correcto. Al regresar a casa, la mujer no tuvo tiempo de descubrirse a sí misma. Como se dio cuenta de que los momentos educativos habían surgido de la nada. Pavel aparentemente había pulado lavando a Loukan no día anterior e Arseni, advertindo o, notou que o retrato verbal deste preguicoso e malandro tendo cobicado sua propriedade, foi desenado absolutamente certo, e pasa, admitindo que seu irmão mais velo estaba certo, foi ao lavado de chorro. Poliña una vez más concluyó que se fue en el momento adecuado. Y no en vano, unos años más y Pavel finalmente creería que un hombre debería vivir como su padre. No necesitamos tales aventuras. Poliña cerró deliberadamente la puerta con fuerza y gritó como un niño en la cocina. Hola, yo. En casa celebrando con inesperada alegría el cumpleaños de una joven y tranquila Svetlana, invitó a más compañeros de la Academia de Arte donde estudiaba en cuarto año y todos hicieron ruido, discutieron y se demostraron unos a otros que tenían razón. A veces, a Poliña la cabeza le daba vueltas por el hecho de que algunos los jóvenes de hoy tienen su propio mundo, inaccesible para ellos. ¿Pero quiere que él sea accesible para ella? No, por nada del mundo aceptaría cambiar lo que tiene ahora por todo el encanto de su juventud. Solo ahora, sentada en el hombro junto a Nikolai, Poliña comenzó a valorar cada momento de mi vida, las malas críticas desaparecieron de mi vida y la humillación cesó. Los niños amargados y los fuertes sollozos en la almohada dejaron de ser necesarios para compartir los últimos 1000 restantes. Del salario para las necesidades del cónyuge y de los hijos, no importa lo que digas. Cada época tiene sus ventajas, y uno de los principales placeres de ese periodo en el que opera Baba Yagotka es la oportunidad de evaluar con seriedad los pros y los contras. Poliña suspiró y se acurrucó junto a Kolya, sintiéndose en el colmo de la felicidad. Qué bueno que sucumbió a la tentación y aún así voló al resort por la mañana. Kolya y Poliña se conocieron porque el hombre simplemente no quería dejarla ir a casa. La llevó a su dacha de tamaño impresionante, una casa en las afueras de la ciudad, donde compitieron hasta altas horas de la noche para ver quién podía tocar piezas más complejas. Viejo en un piano completamente funcional parado en el pasillo del primer piso, ya sabes, Kolya le dijo que nunca pensé que podría encontrar una mujer que me entendiera tanto. A veces tengo la impresión de que acabas de leer mis pensamientos y lo que nos está pasando ahora es esta luna llena que se asoma detrás de la muselina traslúcida y la ventana es música, este vino dulce en la copa en realidad es un sueño y cuando me despierto nada sucederá, un buen sueño. Poliña respondió, yo también quiero uno así, y Nikolai sonrió en respuesta con tanta sinceridad. Como solo las personas verdaderamente felices saben sonreír. Pronto Nikolai le anunció a Poliña que ya no podían vivir así y que necesitaban decidir sobre su futuro sin escuchar las tímidas objeciones de su esposa, insistió en convertirse oficialmente en marido y mujer, ahora Fils y Kolya. Vivían juntos en su gran apartamento en el centro de la ciudad, por supuesto se llevaron a Pavel, quien, según su madre, pudo aprender mucho de Ochima, de todos modos, tuvo esa oportunidad 6 meses después de ese mismo cumpleaños, antes de que Kolya y Polino se levantaran. Cuando les dio una invitación de boda, resultó que los jóvenes ya se gustaban, pero ninguno de los dos tuvo el valor de empezar a salir. Sin embargo,
Arseni recordó que Svetlana pronto participaría en una exposición en la galería y logré intercambiar números de teléfono con ella allí, y así comenzó su comunicación, que poco a poco se convirtió en amistad. Temen amor, ahora Arseni está listo para casarse. Y empieza a formar tu propia familia. Y tú y yo pronto tendremos nietos, dijo Nikolai con satisfacción, sentándose en el porche de la casa de Zagorodnev. Esto es felicidad. ¿Qué clase de mitad de los troncos? Pensé que era como un bob a la tumba Ilia Agu y luego decidí irme de vacaciones por primera vez, sin haber volado nunca antes al extranjero y aquí estás. Y con este viaje se resolvieron 4 destinos en una vez que el tiempo, verás, 2 familias se unieron al mismo tiempo. Poliña simplemente asintió, escuchando a su marido, se le ocurrió que esos encuentros realmente no ocurren por casualidad. ¿Pero qué deberíamos discutir ahora? Lo principal es que se tienen el uno al otro. La mujer echó una manta a cuadros sobre los hombros de Nikolai, se sentó a su lado y en silencio. Ella apoyó la cabeza en su hombro en algún lugar crucificado en el bosque. Los ruiseñores cantaban, los grillos batían sus alas contra la lámpara, las mariposas nocturnas, y se sentía tranquila y cómoda como nunca antes.